buenas noches. Ha pasado otra semana y nos encontramos ante otro capítulo de Enlaces. Esta noche queremos destacar el trabajo de científicos chilenos que están liderando investigaciones en el mundo que tienen que ver con enfermedades hasta ahora incurables o que tenían consecuencias muy graves para la salud. Nos referimos a soluciones para la diabetes y la hepatitis. También científicos chilenos, pero esta vez trabajando en conjunto con pescadores, están realizando una experiencia única en el mundo en la zona central de nuestro país. Están cultivando locos en el mar. Pero vamos ahora a nuestra primera nota, que no tiene que ver ni con el mar ni con la salud, sino más bien con el aire. Esta es la ruta que han seguido por cientos de años las aves migratorias en la octava región. Sin embargo, al hombre, a nosotros, se nos ocurrió construir un aeropuerto justo al medio de esta ruta, lo que ha causado graves problemas para los pájaros y también para los aviones. Vamos a conocer de inmediato una ingeniosa solución para este problema sin dañar a las aves. Bravo, Whisky. Prosiga, Whisky. Solicito alfa y pista para chequeo. Autorizado el ingreso en alfa y en pista. Uy, ¿qué recibe? 250 autorizado el ingreso en pista. Los operadores de tráfico aéreo del aeropuerto penquista de Carriel Sur comienzan cada mañana de trabajo coordinando una actividad estratégica. Revisar que no haya invasores en las pistas. Cerca de 10 aviones comerciales aterrizan y despegan desde aquí todos los días. Sin embargo, para estos aviones existe una amenaza. Pequeños enemigos pasean inocentemente por las pistas del aeropuerto. Queltéhues, gaviotines y tiuques son los principales pájaros que circulan sobre el aeropuerto. No es capricho ni casualidad. Carriel Sur se encuentra en medio de una ruta obligada para 23 especies de aves que varias veces al día cruzan entre los ríos Biobío y Andalién o viajan hacia puertos de gran actividad pesquera. Hemos observado, por ejemplo, que las gaviotas, después de un día de lluvia, aparecen en gran cantidad y vienen a posarse directamente en la pista. En la zona del aeropuerto, además tiene la ventaja para algún tipo de aves como los trailes, como los tiuques, y a veces las gaviotas, como para ubicarse en un terreno liso, plano, en el cual ellos tengan una visión de cualquier depredador que se acerque. Volar es oficio de aviones y pájaros, pero el peligro es que lo hagan uno cerca del otro. En el aterrizaje o el despegue, un avión alcanza hasta 260 km/h. Si un pájaro se cruza en su camino, podría ser succionado por una de las turbinas, produciendo un impacto promedio de 12 toneladas. Al ingestar un objeto extraño, con la velocidad en que es ingestado, más la velocidad de rotación de los alaves, que son aspas que están girando interiormente, se produce el rompimiento de estos y al romperse produce un daño hacia el interior de la turbina. Para un avión cargado de pasajeros, equipaje y combustible, iniciar una operación de emergencia con una sola turbina implica un altísimo riesgo. Por eso, las autoridades del aeropuerto han usado toda su imaginación para alejar a estas molestas y cada vez menos impresionables visitas. Y en esta tarea, los mismos pájaros se han convertido en sus involuntarios aliados. A pocos metros del aeropuerto, zoólogos y lingüistas de la Universidad de Concepción registran cuidadosamente el comportamiento de estos dos trailes. El largo grito de uno de ellos advierte al otro de la posible amenaza que se aproxima. La señal surtió efecto. En el laboratorio de fonética de la Universidad de Concepción, un equipo de lingüistas analizará cada grito emitido por las aves. Dentro de él, ellos buscan un sonido clave, una especie de palabra mágica que emiten los pájaros para alertar del peligro a sus compañeros. Nos interesan para el estudio que se está haciendo en el aeropuerto los sonidos que advierten peligro. ¿Por qué?
porque estos sonidos provocan la huida de las aves y es justamente eso lo que se quiere en el momento en que despega o aterriza un avión. Todos los gritos de alerta que fueron grabados en terreno se introducen en un equipo digital. Tal como un prisma que descompone la luz en distintos colores, este equipo, llamado espectrógrafo, es capaz de descomponer el sonido en distintas frecuencias a medida que la información va ingresando. Cuando encontramos que aparecen ciertas constantes, porque podemos sospechar que esas son la causa, ¿no es cierto?, que esas constituyen la señal. Esa señal es la valiosa palabra clave que producirá inquietud y alarma entre las aves del aeropuerto. Una vez seleccionado este segmento, la información pasa a otro equipo que permite intervenir dentro del sonido para alargar su duración, aumentar su intensidad o limpiarlo de ruidos molestos. Esta selección de gritos de alerta volverá al aeropuerto en un cassette. Con el fin de poner en práctica los sonidos que nos ha estado registrando y entregando la Universidad de Concepción, nosotros instalamos equipos de alta fidelidad en nuestro móvil de seguridad, con unas bocinas especiales y equipos reproductores de sonido con el fin de reproducirlos justamente a lo largo de la pista frente a las bandadas de pájaros. Prosigue. Informo pista libre, no reporto aves en pista al momento. Se aprecian algunas aves a los costados y no reporto sobrevuelo de aves sobre el campo. Recibido, Whisky. Después de numerosas pruebas, los investigadores encontraron el sonido clave de dos gritos de alerta, el de un tréiler herido y el de un halcón de cola roja. Por ahora, ellos anuncian el peligro a las distraídas aves. Mientras, la búsqueda continúa, porque el pájaro, como el hombre, es animal de costumbres. Concepción Chile 020. LAN 020 Concepción, prosigue. Chile 020, citó posición y mantener. Recibido LAN 020. Como información, vehículo CI reportó presencia de aves solamente a los costados del umbral 20. Viento 220 grados 7 nudos, autorizado a despegar pista 02. Chile 020. Listo, a rodar. Habitualmente asociamos las investigaciones médicas de punta con Estados Unidos o con Europa. Sin embargo, aquí en nuestro país estamos a pasos de encontrar la cura definitiva de la diabetes juvenil. Ya volvemos con esta información. Ser diabético implica una gran cantidad de limitaciones a la vida diaria. De hecho, en nuestro país, más de 15.000 jóvenes dependen de esto, insulina, y deben de inyectársela varias veces al día. Un grupo de médicos chilenos está poniendo fin a este problema. Incurable. Ese fue el diagnóstico que recibió Rafael a los 13 años. Comencé a sentirme súper mal. Andaba como molido, me quedaba dormido solo. Bajé 10 kilos en una semana. Empecé a tomar una cantidad de agua increíble. Tomaba alrededor de 15 litros de agua al día. Y más encima, vivía en el baño. Entonces, en ese momento, algo andaba mal. Todos estos síntomas corresponden al comienzo de la diabetes tipo 1, también llamada juvenil, porque aparece alrededor de los 12 años. Repentinamente, el cuerpo deja de producir insulina. Esta sustancia regula el nivel de glucosa en la sangre y permite su entrada a los músculos. Cuando no hay insulina, los músculos tienen que usar otro combustible para obtener su energía, grasas y proteínas.
Como resultado, el cuerpo baja rápidamente de peso. Por otro lado, la glucosa se acumula peligrosamente en la sangre, pudiendo provocar un coma e incluso la muerte. La doctora Ilani Atwater trabaja hace 2 años en el Hospital José Joaquín Aguirre, junto a estudiantes de la Universidad de Chile y médicos del Instituto de Salud de Estados Unidos. Todos ellos buscan una cura definitiva de esta enfermedad mediante una nueva técnica de trasplante. Hasta ahora, los pacientes con diabetes juvenil están condenados a un tratamiento de por vida. Deben someterse a una dieta muy estricta y evitar los alimentos que contengan azúcar de absorción rápida, como chocolates o helados. También deben inyectarse todos los días y por el resto de su vida varias dosis de insulina. Pinchazos por montones. No sé, pues debo tener unos cuantos millones de agujeros en mi piel ya a estas alturas de la vida. Y todas estas complicaciones que en el fondo, muchas de ellas no matan, la gran mayoría, pero te arruinan la vida. Te hacen un ser totalmente dependiente y con muchos problemas por delante. Motivado en parte por su enfermedad, Rafael ingresó a medicina y hoy forma parte del equipo que lucha por derrotar la diabetes juvenil. La causa de esta enfermedad está en una falla del sistema inmunológico. El cuerpo desconoce y destruye los llamados islotes de Langerhans, ubicados en el interior del páncreas y responsables de producir la fundamental insulina. Hasta ahora, distintos equipos en el mundo han intentado el trasplante de páncreas entero. Con los nuevos islotes de Langerhans en el cuerpo, la persona fabricaría insulina normalmente y dejaría de ser diabética. Sin embargo, los resultados han sido limitados. El trasplante de páncreas entero trae en sí un posible factor de riesgo que es muy grave, que es que las venas se pueden reventar y produce un sangramiento. Esta complicación ha sido fatal en algunos casos y es un procedimiento riesgoso. Por esto, el equipo de la doctora Atwater intenta trasplantar solo los pequeños islotes de Langerhans y no el páncreas completo. Además, para evitar que el sistema inmunológico rechace y destruya los nuevos islotes, los médicos quieren implantarlos en un lugar donde estén a salvo: el líquido cefalorraquídeo que baña el cerebro y la médula espinal, que no cuenta con defensas. El sistema consiste en conectar el líquido cefalorraquídeo con una cámara que contenga a los nuevos islotes. Estos comenzarán a producir insulina, la que viajará por una manguera hacia la cavidad abdominal y luego al resto del cuerpo. Sería el fin de la diabetes juvenil. En nuestro sistema, el líquido cefalorraquídeo va a bañar los islotes y va a estar continuamente renovado, y pensamos que esto va a facilitar largo sobrevivencia de los islotes. Hoy se está probando esta nueva técnica en punu y otras llamas, debido a que el organismo de estos animales funciona en forma similar al de un diabético. Si el sistema tiene éxito, el nivel de azúcar en la sangre del animal debería bajar drásticamente. El metabolismo de punu funcionaría como el de un humano normal. La principal incógnita que falta por aclarar es si los islotes serán capaces de sobrevivir dentro de la cámara de acero inoxidable. Si dura más de 3 meses, la próxima etapa será experimentar el sistema con humanos. La ventaja de este sistema de trasplante sobre otros sistemas es principalmente que los islotes que uno puede trasplantar pueden venir de fuentes animales, que hay una gran carencia de tejido humano para trasplante. La doctora Atwater ya creó mediante ingeniería genética una raza especial de ratones con islotes gigantes. Ellos serán los proveedores de órganos para esta nueva técnica de trasplantes que tiene proyecciones insospechadas. El impacto va a ser, yo creo que muy importante, porque es un nuevo tipo de trasplante, no solamente para islotes de Langerhans para curar diabetes, puede servir para
trasplantar otros tipos de células en personas que carecen de otros hormonas o factores. Aunque no lo sabe, Puno lleva dentro de sí una tecnología que podría cambiarle la vida a millones de diabéticos a lo largo del mundo. Solo hay que esperar para ver si estas ilusiones logran concretarse. Y por ahora este equipo de médicos sigue investigando esta solución y aplicándola a otros animales antes de hacerlo con los seres humanos. Esperamos que próximamente en nuestro programa podamos hablar del éxito total de esta investigación. Y ahora nos vamos al ciberespacio. Vamos a ver en qué va ese apasionado romance entre Débora y Farzán vía internet. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Débora, ¿dónde estás? Ahí está, te encontré. ¿Cómo supiste que estaba aquí, Farzán? Te vi en el homepage de Hambre y salí de París al tiro. Eres tan valiente, Farzán. Te amo. Por ti, Débora, daría mi vida. ¿Ahora dónde vamos? No sé, pero necesitamos unas vacaciones. Dentro de mi mochila hay un computador. Escojamos un país con el turista virtual. Con internet puedes organizar un viaje. El turista virtual presenta un listado de países con parte de la información que ese país te ofrece. Puedes consultar sobre aspectos generales de un país. Como el clima, la economía o la política. Puedes averiguar el costo y demora de los traslados en una ciudad. Reservar la habitación de un hotel. Existen muchas posibilidades dependiendo del país. Solo tienes que surfear. Les recordamos que nuestro programa Enlaces es el primer programa de la televisión chilena que está en internet. Si usted quiere comunicarse con nosotros y tiene acceso a esta red, hágalo a la dirección electrónica que aparece ahora en pantalla. Alrededor de 4.800 personas ya se han comunicado con nosotros a través de esa misma dirección. ¿Se imagina usted a 50 o 100 millones de personas en el mundo cuya vida depende de un chileno? Cuando volvamos le explicaremos por qué. Y ahora los quiero invitar a ver algunas novedades de la ciencia y la tecnología a través de Nexos.
Recientemente llegó al país una línea de interesantes y novedosos productos especialmente diseñados para personas discapacitadas, como por ejemplo este aparato que permite realizar una serie de acciones usando solamente la boca, por ejemplo, marcar el teléfono. Casa de reposo San Bruno conversando gracias a este comunicador oral. Viva Chile a todos unidos. Estos y muchos otros productos similares traídos desde Suecia están pensados para facilitarle la vida a gente con algún tipo de limitación física. Por ejemplo, personas que no pueden comunicarse a través del habla, pero sí usando un teclado, o bien tableros con mensajes pregrabados. Una nueva e ingeniosa sustancia llamada hueso líquido puede revolucionar muy pronto la ortopedia, al reemplazar las piezas metálicas usadas habitualmente para arreglar fracturas óseas. El hueso líquido se inyecta en la fractura, a los 10 minutos endurece y después de 12 horas es tan resistente como el propio hueso. Con el tiempo, el hueso absorbe la sustancia artificial y crece un nuevo hueso en su lugar, permitiendo que las personas tengan una rápida recuperación. Por lo general, las personas discapacitadas tienen muchas dificultades para pasear por los parques nacionales y disfrutar del medio ambiente. Por eso el Servicio Forestal de Estados Unidos está aplicando un interesante plan: rediseñar los parques para que absolutamente todas las personas puedan ir y pasear libremente. Los telescopios, por ejemplo, se ajustan a distintas alturas. Pasamanos especiales mejoran la vista. Los senderos planos facilitan el desplazamiento de las sillas de ruedas. Los centros de visitantes ofrecen películas subtituladas para sordos. Distintas facilidades para que todos puedan disfrutar sin problemas de un paseo al aire libre. ¿Para qué médico? ¿Qué día? Próximo martes. El martes 16 a las 2 de la tarde. En la comuna de Las Condes funciona el único consultorio municipal totalmente computarizado. Gracias a un sistema creado por la empresa Sonda, la atención es mucho más expedita. Una red de 12 computadores coordina el trabajo de los distintos departamentos del consultorio Aníbal Aristía y le indica al público a qué lugar debe dirigirse sin pérdidas de tiempo. Esta red permite incluso pedir horas de consulta desde la casa sin necesidad de pasar horas haciendo cola. Sería para el viernes a las 2 de la tarde con el doctor Enrique. Una muy buena iniciativa que ojalá también estuviera en comunas más pobres. Cada año más de 40.000 chilenos deben permanecer mínimo un mes en cama, mientras su hígado se recupera de la agresión del virus de la hepatitis. Si esta se trata del tipo B o C, es aún peor porque puede derivar en cáncer o incluso la muerte. Afortunadamente se encontró una vacuna contra la hepatitis B y su autor es un científico chileno. Esta es la sede central de Chiron Corporation, la segunda empresa más importante del mundo en biotecnología. Fue creada a comienzos de los 80 por 3 científicos que estudiaban el virus de la hepatitis B. Uno de estos investigadores es chileno, Pablo Valenzuela. Hepatitis es una enfermedad en que afectaba a más de 500 millones de personas en el mundo. Y con un grave problema de cáncer asociado. Así que en ese tiempo se pensó que una vacuna sería de gran importancia. El virus de la hepatitis B se contrae principalmente por transfusión sanguínea. Aunque al principio sus síntomas son los mismos que la hepatitis A, es tremendamente más peligrosa, ya que en un gran porcentaje puede llevar a la muerte al causar cáncer al hígado.
Utilizando técnicas de ingeniería genética, Pablo Valenzuela y 2 colegas norteamericanos lograron descifrar la estructura genética del virus de la hepatitis B, hasta entonces desconocida. El siguiente desafío fue aprovechar este nuevo conocimiento para desarrollar una vacuna. Pero ¿qué nos pasó? Que en la universidad realmente no teníamos los medios para transformar el conocimiento científico en una cosa práctica, lo que es una vacuna, es decir, la necesidad de hacer estudios en animales, la necesidad de hacer estudios en humanos, la necesidad de interaccionar con el FDA, la necesidad de establecer un método de producción reproducible, etc. Y resultó que así nació la idea de fundar Chiron. Desde la recién creada empresa, Valenzuela y sus colegas comenzaron a probar un nuevo sistema de vacuna, que consiste en introducir la capa externa del virus de la hepatitis B dentro de una célula de levadura. Al introducir las células modificadas dentro del cuerpo humano, esta reacciona creando un ejército de anticuerpos que destruye el virus. Luego de 5 años, la vacuna fue aprobada y comenzó a aplicarse en todo el mundo. Además, Chiron creó un test para detectar la presencia del virus y evitar su transmisión por transfusiones de sangre. Con la introducción de la vacuna, se piensa que ya en estos 10 años se han vacunado sobre 50 millones de personas, o entre 50 y 100 millones de personas, lo que significa que dentro de unos 10 años más posiblemente se podría erradicar, teóricamente, si hubiera el suficiente dinero y la intención de vacunar a toda la gente con esta enfermedad, como también a la gente susceptible a tener esta enfermedad. Valenzuela y su equipo siguieron investigando en el área de la hepatitis, y fue así como lograron identificar una nueva y desconocida estructura viral que llamaron virus de la hepatitis C. Ese fue, encuentro yo, un descubrimiento científico casi único en medicina que se hizo en una empresa privada. Y en este momento, prácticamente en todos los países del mundo, la sangre que se transfiere a los enfermos ahora es una sangre libre de este virus gracias a los test que nosotros hemos diseñado basados en el conocimiento con industria. El problema también muy grande que se genera en Chile es que en general en Chile, como muchos de los países del tercer mundo, estamos produciendo una gran cantidad de doctorados, por ejemplo, de gente con aptitud de hacer investigación. Sin embargo, el país no los puede absorber y la gran mayoría de estos profesionales se vienen aquí a los países del norte con un grave desmedro para nuestro país, porque producimos gran cantidad de profesionales. Sin embargo, lo que nos está fallando es el campo de utilización de estos profesionales. Por otro lado, Chile vende materias primas y compra materiales con alta tecnología y valor agregado. Y al mismo tiempo les está formando a la gente a los países del tercer mundo, de los países del norte, los países desarrollados, para que desarrollen esta tecnología, las mismas que después compramos muy caras. La única manera de cortar este ciclo es armar empresas o otros centros de desarrollo tecnológico que permitan al país utilizar esta tremenda fuente, ¿no es cierto?, de conocimiento científico, fuera de las universidades. Si las universidades están saturadas, no pueden crecer para siempre. Precisamente hoy, BIOS Chile da trabajo a jóvenes científicos que desarrollan interesantes productos biotecnológicos de aceptación mundial. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado varios productos para diagnóstico de la enfermedad de Chagas, hemos desarrollado productos para tipificación de grupos sanguíneos, hemos desarrollado productos para detección precoz del embarazo, hemos desarrollado otros productos para la detección de ciertas bacterias patógenas que producen, por ejemplo, úlcera gástrica, y hemos desarrollado también una serie de proteínas, anticuerpos monoclonales y otros tipos de anticuerpos para uso en investigación biomédica. Mitad científico, mitad hombre de negocios, con un pie en Chile y otro en Estados Unidos, Pablo Valenzuela sigue inventando nuevos sueños y proyectos. ¿Qué es lo que es esto? Una colección de... Mira, este es un jardín que está dedicado a coleccionar coníferas. Eso en realidad es una conexión de coníferas, no es un jardín que está destinado a ser bonito ni tener las reglas del paisajismo, pero en el fondo es un jardín que tiene una de cada especie al menos de las coníferas que me he podido conseguir en estos últimos años.
Bueno, mi sueño es llevarme esta colección de árboles y de coníferas a Chile, en realidad. Lo que a mí me gustaría, y para eso tengo un lugar en Colina donde me gustaría llevarme estos 1000 ejemplares de coníferas y armar un arboreto, que podría ser un arboreto único en Latinoamérica. Sin embargo, eso es muy difícil, parece, porque no me han dejado entrar todavía estas plantas. Bueno, es de esperar que Pablo Valenzuela logre cumplir su sueño. Honestamente, me parece mucho más fácil trasladarse a Colina que descubrir una vacuna contra la hepatitis. Le deseamos mucha suerte. En la caleta de Quintay, los pescadores manejan redes y botes, pero también computadores, y participan activamente en una investigación en la que se pretende repoblar toda la zona de Locos. Ya volvemos. Es muy difícil que en nuestro país encontremos locos más grandes que estos. En la zona central, en Quintay, pescadores y científicos están cultivando el mar para que los locos vuelvan a crecer como en los viejos tiempos. Esta es la historia de una lucha protagonizada por el hombre y el mar. Una lucha donde el rival es un pasado de explotación irracional de la vida marina y donde el vencedor será quien logre convivir con el mar en armonía, respetando su naturaleza y la vida que hay en él. Hace 5 años en la caleta de Quintay se está dando esta batalla. Pescadores y jóvenes científicos han dispuesto sus mejores armas para vencer. Su objetivo es recuperar uno de los recursos más devastados por el hombre, el loco. A principios de los 80, la inmensa demanda de este molusco llevó a buzos y pescadores a arrasarlo en todo el país. Las vedas totales y parciales impuestas por la autoridad entre 1985 y 1994 desembocaron en una intensa actividad ilegal que llegó a sumar casi 6.000 toneladas métricas anuales. Pero la causa de la sobreexplotación no era solo económica. O sea, la inversión en la producción de los peces que están en el agua no le cuesta nada al bolsillo de quien lo extrae. No invierten, eso es muy distinto a alguien que es dueño de un bosque. Tener esta situación de no propiedad se produce una contradicción muy brutal. Los peces y los recursos bentónicos son de todos, pero al mismo tiempo son de nadie. Y eso propende una actividad de dilapidación o sobreexplotación. La tarea entonces era cambiar esa cultura arraigada en el pescador. Se hacía necesario buscar una nueva estrategia para trabajar el mar. La solución se estaba gestando en Las Cruces. En diciembre de 1982, biólogos marinos de la Universidad Católica cerraron un área de 44.000 metros cuadrados de mar. Desde entonces, ni un solo hombre intervino al ritmo natural de la vida submarina. Así pudieron constatar el espectacular aumento de la población de locos y otras especies. Surgió entonces la táctica que se estaba buscando, la llamada área de manejo. El sistema consiste fundamentalmente en seleccionar un área productiva desde el punto de vista del recurso que se desea manejar, dejar que esa área, digamos, naturalmente se repueble a través de un periodo de descanso, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, y una vez que se ha logrado la repoblación natural, proceder, digamos, a una extracción racional, es decir, de un número adecuado de organismos en el tiempo. Desde 1993, la ley establece que las organizaciones de pescadores legalmente constituidas podrán manejar y explotar bajo este sistema los recursos que crecen en el fondo del mar. Un sistema similar a un huerto marino que ha logrado transformar al pescador de explotador en cultivador. No obstante, la protección del área para propender el desarrollo y la conservación de las poblaciones de locos ha traído como consecuencia también el desarrollo de otras poblaciones. Existe una mayor abundancia de lapas, existe una mayor abundancia de crustáceos, de jaiba, e incluso en algunos casos de vegetación marina. Por lo tanto, el área de manejo ha tenido un efecto de conservación positivo.
Quintay fue la primera caleta donde se estableció este sistema único en el mundo. Hoy, los 83 pescadores asociados en un sindicato manejan y cultivan 168 hectáreas de la rada, en cuyo fondo habitan principalmente locos y lapas. Para los habitantes de esta pequeña caleta se produjo casi una revolución. Los pescadores se organizaron, recibieron capacitación y por primera vez entendieron que el mar es frágil y que el equilibrio del ecosistema tiene al hombre como su principal amenaza. El conocimiento de los recursos ha sido muy importante para nosotros distinguir, porque muchas veces nosotros no conocíamos, o no sabíamos diferenciar entre un macho y una hembra en el loco, porque uno comúnmente trabaja pero no sabe muchas veces lo que está haciendo o el daño que puede estar produciendo en determinado momento, como habitualmente años anteriores, ¿no es cierto?, se hacía cuando se extraían locos, por ejemplo, en propio periodo de desove. La estrategia dio resultado. Hoy los pescadores no solo explotan el mar, también lo investigan. 3 veces al año se sumergen en su huerto marino para contabilizar los locos y registrar su tamaño. Hombres que siendo niños abandonaron los estudios para dedicarse al mar han tenido que retomar el desafío de aprender. Como que le tenía miedo, porque no tengo mucha escolaridad. Entonces, como que me daba culé, pero realmente meter las patas, a dejarla embarrada, al apretar un botón equivocado, pero y para aprender a usarlo, lo único que tenía que dejar de ir a jugar a la pelota y venir a mirar cómo trabajar el asesor técnico y el secretario del sindicato. Claro, el computador para nosotros fue un avance bastante importante porque, primero, como teníamos todos los datos crudos, se podría decir, lo teníamos solamente en papel. Y eso nos significaba muchas veces perder mucha información. Ahora con el computador, nosotros metemos toda esa información al computador y la tenemos ya más simplificada, con los datos ya más claros. En 1989, cuando los pescadores cerraron un área de 52 hectáreas, la población alcanzaba los 12.000 locos. 5 años más tarde, ya tenían más de 118.000 ejemplares. Habíamos arrasado con los recursos naturales que existían allí, de todo tipo. Me refiero al loco, a la lapa, al erizo, jaiba, todo tipo de especies. Y que con el transcurrir del momento que empezamos nosotros a cuidar esta área, que empezamos a administrarla como corresponde, en forma natural, hemos estado alcanzando niveles que en la antigüedad estos lugares tenían. Para los pescadores la batalla está ganada. El desafío ahora es diversificar las especies manejadas, lograr incluso criar ellos mismos sus recursos. Por eso en Quintay, un equipo de profesionales y estudiantes de la Universidad del Mar está dando una batalla, la de repoblar de locos a través del cultivo masivo dentro del mar. En este desafío cuentan con su conocimiento y la experiencia transmitida por los pescadores. La finalidad de esto más que nada es poder, en el fondo, tener un sistema de cultivo en un medio abierto, no ya en laboratorio, sino que en su propio medio, en el mar, que es su hábitat natural, poder tener todo el crecimiento sin que hayan mayores trastornos o estrés que se le produce al estar en un medio ajeno como es un tanque de cultivo. El trabajo de esta diseñadora industrial ha sido el de crear el ambiente necesario para cultivar y engordar los locos en las agitadas aguas de la rada de Quintay. Junto a biólogos marinos y técnicos pesqueros, Mary concibió el diseño y los materiales adecuados para la construcción de las linternas o jaulas, donde los moluscos iniciarán su reproducción y crecimiento a salvo de los depredadores. Hay 2 linternas. Una que la llamamos la linterna de engorda, donde nosotros ponemos loquitos chiquititos y luego los alimentamos con distintas dietas porque estamos estudiando cuál es la mejor dieta y vamos midiendo la tasa de crecimiento de ese loco chico. También nos interesa saber qué densidad de locos podemos agrupar juntos sin que se mueran, sin que
se peleen entre ellos, ese tipo de cosas. Después de varios ensayos de materiales, surgió el diseño de la segunda linterna, la de reproducción. Varios intentos fueron necesarios antes de que los investigadores finalmente lograran su objetivo. Las hembras reproductoras fijaron sus cápsulas de huevos en la superficie de un tubo de PVC que atraviesa verticalmente toda la linterna. Cuando los huevos hayan madurado, la linterna será cubierta con una malla de plancton que protegerá a las microscópicas larvas una vez que nazcan. Luego de 3 meses, estas se transformarán en pequeños locos. Ambas linternas se amarran a una boya y son ancladas en el fondo del mar. Ahora solo queda depositar los locos en las bandejas de las linternas. Códigos pegados en sus conchas permitirán registrar el crecimiento que experimenten los locos a distintas profundidades. Periódicamente, los buzos deben volver para medir y alimentar a los moluscos. Si el conocimiento y la naturaleza lo permiten, en 5 años más, los locos serán explotables. Pero más importante que eso, la unión de pescadores y científicos habrá revertido un pasado de sobreexplotación. Y en la caleta de Quintay, estos hombres estarán sellando un pacto con su principal aliado, el mar. Cuando volvamos conoceremos otras experiencias que tienen que ver con el manejo y cultivo del mar y también con la participación activa de pescadores. Ya volvemos. Nos encontramos con don Juan Carlos Castilla, él es biólogo marino, investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y además director de la Estación Costera de Investigaciones Marinas de Las Cruces. Muy buenas noches. Buenas noches, Marta. Señor Castilla, ¿qué tan común es encontrar en nuestro país iniciativas como las que mostramos hace un rato en el reportaje de Quintay, del manejo del mar? Bueno, no son tan comunes, pero digamos hay, yo diría, 3 o 4 pilotos, de las cuales Quintay es la primera, porque partimos con Quintay en el año 1989, antes de que se aprobara la Ley de Pesca y Acuicultura. De modo que la experiencia de Quintay, en cierta medida, sirvió para introducir la idea de manejo de los recursos bentónicos en la ley chilena. Pero aparte de Quintay existe otra caleta también que está muy avanzada en planes de manejo, del Quisco. En el Quisco hemos estado trabajando en los últimos 4 o 5 años. Y yo diría que el Quisco y Quintay son las caletas pilotos que están siendo seguidas a lo largo de Chile en términos de áreas de manejo. ¿Y cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan para crear estas áreas de manejo en el mar? Yo diría que la primera dificultad es que en general los pescadores artesanales, digamos, son extremadamente individualistas, más bien cazadores, están acostumbrados a exponer su vida todos los días, y desde el punto de vista del área de manejo necesitan organizarse y tener objetivos comunes, darse reglas de juego comunes y eventualmente, más bien que tener una lucha con los recursos, incorporarse al uso de los recursos, o sea, en el fondo convivir con los recursos y no destruirlos. Y participar en forma activa en su creación. Exactamente, son muy activos. Los pescadores artesanales, por ejemplo, de Quintay o del Quisco, han vivido ellos y generaciones, digamos, en ese lugar, que conocen el ambiente, conocen el área, tienen conciencia de la sobreexplotación y han reconocido, por lo menos en estas 2 caletas y otras 3 o 4, que realmente pueden comenzar a convivir con los recursos en lugar de luchar contra los recursos. ¿Y cuáles son las reacciones que se producen o los cambios que se producen en la vida de los pescadores al tener una actitud diferente ante el mar? Es bien interesante porque como grupos, digamos, muy individualistas que tienden a congregarse, socialmente, cuando se dan cuenta que tienen un sector, aunque sea pequeño, del mar o de la costa, que entre comillas les pertenece, hay una actitud, digamos, de adecuación muy rápida
por ejemplo, todas las áreas de manejo han incentivado tremendamente la organización de algunas caletas. O sea, de pronto se han dado cuenta que al tener un área que le es de propiedad común, porque no pertenece a nadie, es de propiedad del conjunto, han tendido, digamos, a organizarse y a cuidarlas y a respetarlas. Este es un punto bien importante porque el concepto de propiedad en el mar es muy distinto al concepto de propiedad que nosotros tenemos comúnmente en tierra. Entonces el gobierno en el fondo les ha cedido por un tiempo determinado un sector del mar y ellos comienzan a sentirse copropietarios y eso ha hecho cambiar tremendamente las actitudes de resguardo respecto a los recursos. ¿Y cómo está el aspecto legal con respecto a estas áreas de manejo en el mar? Bueno, la ley es del año 91, la ley de pesca, contempla un articulado especial sobre áreas de manejo de recursos bentónicos. Estamos hablando de recursos que viven pegados al sustrato, no de peces. Estamos hablando de locos, de lapa. Loco, lapa, erizo, jaiba, etc. De modo que hay un articulado especial en la ley de pesca que se refiere a eso. Diría yo que desde ese punto de vista la ley de pesca es de mucha avanzada en el mundo, porque incorpora la copropiedad y el uso comunitario de ciertos recursos. Hay muy pocas leyes en el mundo que tienen ese concepto integrado. Bueno, y con la cantidad de costa que tenemos además, ojalá estas iniciativas se podrían extender a todo el país, a muchas otras caletas que también ven que sus recursos se han ido mermando por la sobreexplotación o por las razones que sea. Correcto, lo que pasa con estas 2 o 3 caletas que hay en Chile centrales que están sirviendo realmente de modelo y de ejemplo, y ya hay 20 o 30 áreas de manejos entre la quinta y la cuarta región. O sea, está esto prendiendo como un reguero de pólvora y una muy buena posibilidad de manejo de los recursos bentónicos a futuro. Y también una excelente posibilidad laboral para los pescadores, que son una comunidad bastante importante en nuestro país. Queremos, don Juan Carlos Castilla, agradecerle su participación esta noche en nuestro programa y que nos traiga estas buenas noticias respecto al manejo del recurso mar en nuestro país. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y hasta aquí ha llegado otro capítulo de nuestro programa Enlaces. Nos volveremos a ver la próxima semana, el próximo miércoles a las 10 de la noche.